For Fiesta nace de un poco la necesidad de cambiar mi forma de entrar en escena o de bailar o de convivir con procesos de creación, y me apetecía mucho como descentralizar un poco lo que es el teatro. Somos 3 personas, hay una DJ que se llama Lucía Gea, que es pincha en la pieza y también ha hecho la producción de todos los temas que van a sonar. Bueno, de los temas de la primera parte, porque luego la cosa evoluciona y se convierte como una fiesta rave y ya pincha pues otros temas. Y luego está Raúl León, que es el director escénico de la pieza y está trabajando luces, diseño de escenografía. También me inspiré mucho en Pablo Messiez, que a mí me gusta mucho, pero tiene como un texto así cortito que explica que molaría actuar como en pos a la resonancia. O sea, cómo sería actuar cuando entras en contacto con otra materia. Y entonces me pareció como muy interesante indagar un poco cómo podría yo resonar con ese impacto de la música techno y claro, he ido encontrándome con un montón de capas y yo he estado como investigando dónde me reverbera toda esa potencia, ¿no? Tengo los serratos dormidos por culpa de la epidural. Pero estos serratos me devuelven las alas. Luego también entendí que yo no soy un instrumento, o sea, que soy un cuerpo que está lleno de memoria, de recuerdos y de historias. Y entonces cuando en cada beat musical o en cada tempo que me enganchaba, encontraba que me reverberaba en un lugar de mi cuerpo y ese lugar pues me llevaba a una emoción. Y entonces ando todo el tiempo como entre el concepto y la emoción. O sea, dije que sí enseguida porque me parecía una oportunidad y aparte como sabía que iba a estar súper cuidada y protegida, ¿no? Con mi gente aquí, con vosotros. Pero claro, había algo ahí de miedo de decir, no he dirigido nada y ¿qué va a pasar? Llevamos en residencia como 10 días y ha sido genial poder trabajar en el espacio donde se va a hacer la pieza, con los técnicos del Artesà. Cuando de repente cuentas con un equipo detrás que te hace esa mirada externa también y que te guía un poco, pues se agradece muchísimo.